Hola a todos, esto es Ciencia por Deporte y hoy vamos a hablar sobre el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está integrado por el corazón, que cumple la función de bomba impulsora, la sangre, que constituye un sistema de transporte de sustancias, los vasos sanguíneos, que conforman un circuito cerrado por donde circula la sangre, y su función consiste en transportar las sustancias necesarias para el metabolismo de los tejidos, transportar elementos reguladores de este metabolismo, es decir, las hormonas, eliminar productos de desecho y desempeñar un papel fundamental en la termorregulación o mantenimiento de la temperatura corporal. Y por último, la regulación del pH sanguíneo, el grado de acidez o alcalinidad. Anatomía del corazón. El corazón es un órgano muscular hueco ubicado en la parte media del tórax, entre los hemitórax izquierdo y derecho hacia el lado izquierdo. Tiene forma de cono aplanado con una base orientada hacia arriba y a la derecha, dividido en 4 cavidades. 2 cavidades superiores denominadas aurículas, izquierda y derecha, separadas por el tabique interauricular, y 2 cavidades inferiores denominadas ventrículos derecho e izquierdo, separados por el tabique interventricular. Las aurículas y los ventrículos no se comunican entre sí. En cambio, la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de un orificio que presenta una válvula denominada tricúspide. La aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de un orificio que presenta la válvula mitral. Las aurículas tienen acción contenedora de la sangre, que proviene de las venas, por lo tanto poseen paredes finas, y son más pequeñas que los ventrículos, mientras que estos poseen una gruesa y potente pared muscular, el miocardio, para hacer fuerza con la que impulsan la sangre hacia las arterias. El izquierdo tiene paredes de mayor espesor que el derecho, ya que deben impulsar la sangre hacia todo el organismo. Las paredes cardíacas están formadas por 3 capas diferentes de tejido denominadas de adentro hacia afuera como endocardio, miocardio y pericardio. El endocardio y el pericardio están formados por células de revestimiento. El pericardio se une al diafragma, al esternón, costillas y a las vértebras. En el caso del miocardio está formado por 2 tipos diferentes de células: las fibras musculares estriadas cardíacas o células de trabajo, que son las encargadas de generar la fuerza de contracción con la que el corazón bombea la sangre, y las células de conducción, que son células especializadas en generar diferentes potenciales de acción y transmitir impulsos eléctricos dentro del corazón. Estas células conforman un sistema de inervación intrínseca que sincroniza la actividad cardíaca y se denomina sistema excitoconductor, de lo que vamos a hablar más adelante. Vascularización del corazón. Arterias coronarias. Las arterias coronarias llevan la sangre oxigenada al corazón. Son 2 arterias, una derecha y otra izquierda, que se originan en la raíz de la aorta. Propiedades cardíacas. El corazón posee propiedades que le son dadas por las características de las células del miocardio. Dichas propiedades son: automatismo, es la capacidad de autoexcitarse sin la participación del sistema nervioso, iniciando y manteniendo una actividad rítmica espontánea que se propaga de manera sincronizada a todo el miocardio. Esta propiedad determina la frecuencia cardíaca, cantidad de veces que se contrae el corazón en un minuto. Excitabilidad, capacidad de las células del miocardio de responder a un estímulo con un cambio en su potencial eléctrico o despolarización. Conductibilidad, es la capacidad que poseen las células especializadas del miocardio de transmitir un impulso eléctrico y propagar potenciales de acción. Determina la velocidad de conducción del estímulo eléctrico. Contractilidad, sístole cardíaca, es la capacidad que tienen las fibras estriadas cardíacas del miocardio de contraerse de forma coordinada y sincronizada, actuando como un sinsitio funcional. Dicha propiedad está dada por los filamentos de actina y miosina. Sinsitio. Entre las fibras musculares cardíacas se encuentran discos intercalares, de manera tal que las fibras musculares cardíacas están compuestas por muchas células individuales conectadas en serie entre sí. Cuando una fibra muscular cardíaca se excita, el potencial de acción se propaga a todas. Por ello, el corazón responde a la ley del todo o nada. Relajación, diástole cardíaca.
capacidad de relajarse del miocardio de forma intrínseca o bajo la influencia de estímulos. Se define como el proceso que hace que el miocardio retome la configuración previa a la contracción, por separación de filamentos de actina y miosina. Sistema de conducción o éxito conductor. Comienza con el nodo sinusal en la aurícula derecha, se continúa con las vías internodales, luego el nódulo auriculoventricular en la unión auriculoventricular, el haz auriculoventricular o haz de His que recorre el tabique interventricular y las fibras de Purkinje ubicadas en ambos ventrículos. Nodo sinusal, localizado en la región posterosuperior de la aurícula derecha, formado por un conjunto de células especializadas capaces de generar impulsos eléctricos de forma rítmica y espontánea con una frecuencia de descarga entre 60 y 90 impulsos o latidos por minuto, que es la frecuencia cardíaca en reposo. Vías internodales del nodo sinusal se parten en 3 vías o fascículos, anterior, medio y posterior, que transportan los impulsos hacia el nódulo auriculoventricular. Nódulo auriculoventricular, ubicado en el tabique que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, con una frecuencia de descarga propia de 40 latidos por minuto, se adapta al ritmo impuesto por el nódulo sinusal. Haz de His, cordón de fibras especializadas que nace del nódulo auriculoventricular, realiza un recorrido por el tabique interventricular y se divide en 2 ramas, una derecha y otra izquierda, que transmiten el impulso eléctrico hacia los ventrículos, finalizando a ambas ramas en un gran número de fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje. En las paredes ventriculares del corazón conducen el impulso eléctrico a todas las células estriadas cardíacas, produciendo la contracción coordinada de las mismas. Circulación cardiovascular. La función del corazón, como bomba aspirante impelente, consiste en recibir sangre carboxigenada, rica en dióxido de carbono, del sistema venoso, para enviarla a los pulmones a realizar la hematosis y recibir sangre oxigenada de los pulmones, rica en oxígeno, para enviarla a los tejidos. El corazón recibe e impulsa la sangre por medio de sus cavidades de la siguiente forma. La aurícula derecha recibe la sangre carboxigenada de todo el organismo a través de las venas cavas superior e inferior y la vuelca hacia el ventrículo derecho. Este ventrículo envía la sangre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Es lo que se denomina hemicardio o corazón derecho. La aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada de las 4 venas pulmonares y la vuelca hacia el ventrículo izquierdo. Este ventrículo envía la sangre a todos los tejidos corporales a través de la arteria aorta. Es lo que se denomina hemicardio izquierdo o corazón izquierdo. La arteria pulmonar y sus ramas es la única arteria que lleva sangre con dióxido de carbono. Y las venas pulmonares y sus ramas son las únicas venas que llevan sangre con oxígeno. En resumen, se establecen 2 circuitos de circulación de la sangre. El circuito pulmonar o menor lleva sangre a los pulmones para el intercambio gaseoso, comunica el ventrículo derecho con los pulmones a través de la arteria pulmonar y los pulmones con la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. El circuito sistémico o mayor lleva la sangre a todas las células del cuerpo para la respiración interna celular, consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono. Comunica el ventrículo izquierdo con los órganos del cuerpo a través de la arteria aorta y sus ramificaciones arteriales, y comunica los órganos con la aurícula derecha a través del sistema venoso que finaliza en las venas cavas superior e inferior. Ciclo cardíaco. Podríamos denominar como ciclo cardíaco a la secuencia y relaciones temporales entre sí de los fenómenos eléctricos y mecánicos que se producen en el corazón. Su duración en reposo es de aproximadamente 0,8 segundos. El corazón tiene la capacidad de producir de forma rítmica latidos o contracciones en ciclos periódicos con el objetivo de impulsar la sangre hacia todos los tejidos.
Dicha función es cumplida a través del denominado ciclo cardíaco, que comprende dos periodos o fases. Un periodo de relajación o diástole, donde el corazón recibe la sangre del sistema venoso, y un periodo de contracción o sístole, donde impulsa la sangre hacia las arterias aorta y pulmonar. Sin embargo, las aurículas y los ventrículos no se contraen y relajan simultáneamente. El mantenimiento de este ciclo y el normal funcionamiento del corazón como bomba depende de los siguientes factores: el estímulo eléctrico del modo sinusal, la contractilidad del miocardio y la integridad de las válvulas que dirigen el sentido de circulación de la sangre. Etapas del ciclo cardíaco. Sístole auricular. Al comenzar esta fase, los ventrículos han completado las 3/4 partes de su llenado, esto es el llenado pasivo, y la sístole auricular va a aportar el cuarto restante, el llenado activo. Se inicia con un potencial de acción del nódulo sinusal que provoca la contracción de las aurículas. Al contraerse, expulsan la sangre que contienen hacia los ventrículos. Durante esta fase, las válvulas mitral y tricúspide están abiertas, mientras que las sigmoideas, aórtica y pulmonar se encuentran cerradas. Sístole ventricular, periodo comprendido entre el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, el primer ruido cardíaco, y el cierre de las válvulas sigmoideas, el segundo ruido cardíaco. Consta de dos fases. Fase isovolumétrica sistólica. Comienza cuando la presión en el interior de los ventrículos, al comenzar a contraerse y llenos de sangre, excede a la presión auricular y se cierran las válvulas aurículo-ventriculares, lo que impide el retroceso de sangre. Durante toda la fase, las 4 válvulas permanecen cerradas y el volumen de sangre en los ventrículos no varía. Por eso su nombre, isovolumétrica. Iso significa igual y bueno, volumétrica hablamos de volumen. Fase de eyección sistólica. Cuando la presión en los ventrículos supera a la de las arterias, aorta y pulmonar, se abren las válvulas sigmoideas y la sangre es impulsada hacia las arterias. A medida que la sangre sale de los ventrículos, la presión en ellos irá disminuyendo, mientras que aumenta en los grandes vasos. Esto termina igualando ambas presiones, de modo que parte de la sangre no pasará de los ventrículos hacia las arterias y quedará dentro de los ventrículos. Esto es el volumen residual. Diástole ventricular, periodo comprendido entre el cierre de las válvulas sigmoideas, segundo ruido cardíaco, y el cierre de las válvulas auriculoventriculares, primer ruido cardíaco. También consta de dos fases. Fase isovolumétrica diastólica. La fase comienza cuando la presión en el interior de los ventrículos desciende pasando a ser inferior a la de los grandes vasos, cerrándose las válvulas sigmoideas. El cierre se produce debido a que se invierte el flujo de sangre, es decir, de las arterias a los ventrículos, de manera tal que es la sangre la que empuja y cierra la válvula. Esto corresponde al comienzo de la diástole o relajación de los ventrículos. Durante esta etapa, las 4 válvulas permanecen cerradas y el volumen ventricular no cambia. Fase de llenado de ventricular pasivo. Durante la sístole ventricular, las aurículas se encontraban relajadas en diástole y recibiendo la sangre de las venas cavas y pulmonares. La fase comienza cuando la presión en las aurículas supera a la de los ventrículos relajados y se abren las válvulas aurículo-ventriculares, permitiendo el paso de la sangre, y la sangre ingresa a los ventrículos por diferencia de presión hasta completar las 3/4 partes del llenado. Es el llenado pasivo, a partir del cual una contracción auricular con origen en el nódulo sinusal completará el cuarto restante, llenado activo,
iniciándose el siguiente ciclo. Diástole auricular. Este periodo se encuentra dentro del llenado ventricular pasivo. Las aurículas relajadas reciben sangre a través de las venas. Volúmenes cardíacos. Volumen de fin de diástole. Es el volumen de sangre que contienen los ventrículos al finalizar la diástole ventricular y es de 110 mililitros de sangre en reposo. Volumen sistólico. Es el volumen de sangre eyectado por los ventrículos en cada sístole ventricular y es de 70 mililitros de sangre en reposo. Volumen de fin de sístole o volumen residual. Es el volumen de sangre que queda en los ventrículos al finalizar la sístole de 40 a 50 mililitros de sangre en reposo. Volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco. Es un parámetro que expresa la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto de actividad y está determinado por la frecuencia cardíaca y la cantidad de contracciones que realiza el corazón en un minuto, alrededor de 70 latidos. Y el volumen sistólico, que es el volumen de sangre eyectado por el corazón en una sístole ventricular, 70 mililitros. Entonces, el volumen del minuto cardíaco o gasto cardíaco es de 70 latidos sobre minuto, que es la frecuencia cardíaca, por 70 mililitros de sangre, que es el volumen sistólico. Esto da alrededor de 5 litros sobre minuto en reposo o 5 litros por minuto en reposo. El volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco se adapta a las necesidades de los tejidos corporales, pudiendo variar, por ejemplo, cuando se realiza actividad física, donde los músculos en actividad incrementan la demanda de sangre y de oxígeno. El organismo dispone para ello de mecanismos que regulan la actividad cardíaca y que permiten adaptar el gasto cardíaco a las diferentes necesidades de los tejidos, pudiendo incrementar la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico o ambos. Hasta acá llegamos con lo que es sistema cardiovascular. Te invito a que le pongas me gusta al video, a que te suscribas al canal porque vamos a seguir subiendo contenido. Y también te invito a que nos sigas en nuestro Instagram, que es Ciencia por Deporte, y te dejo el link en la descripción del video. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.